Buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales y la División de Extensión Universitaria, les da la más cordial bienvenida al seminario Trascendencia y Sentido de Vida en el Confinamiento. Los invitamos a nuestros seminarios todos los martes y jueves, los cuales podrán consultar en las redes sociales de la Facultad y de la DEU. Les recordamos que todos los seminarios los podrán ver en el canal de YouTube de la DEU. Para el mejor desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener apagados sus micrófonos y sus videos. Trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo lo permita. Les pedimos ponerlas en el chat. Si desean obtener constancia, les compartiremos la liga para solicitarla en el chat a partir de las 10:30 y estará disponible hasta las 13 horas. Las constancias serán enviadas vía correo electrónico una semana después del seminario. Bienvenidos, y cedo la palabra a la maestra Ana María Juárez, jefa del Departamento de Educación Continua. Perdón. Buenos días, sean ustedes bienvenidos. Ay, perdón, es que Este tiempo de aislamiento y confinamiento ha generado en muchos de nosotros emociones, algunas relacionadas con la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la tristeza, el enojo. Probablemente nos hemos preguntado cómo estoy conmigo mismo o cómo estoy con los demás. Todo ello requiere de darle un sentido. Y qué mejor que nos hable de ello la maestra Montserrat Gamboa Méndez, a quien me permito presentar. Ella es licenciada en Psicología con maestría en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia académico-administrativa en la UNAM, en donde actualmente es secretaria de vinculación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Ha compartido su amplia experiencia profesional como docente, además de la UNAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad de Anáhuac, Universidad del Valle de México, Universidad Panamericana y Universidad del Tepeyac. Destaca su trayectoria como ex vicerrectora académica de la Universidad Latinoamericana y conductora de la Barra Universitaria de Educación Continua y de Mirador Universitario en la UNAM. Muchas gracias, Monse, y dejo en tus manos este webinar. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias, Ana María, y a todo el equipo allá de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Me da mucho gusto y estoy muy emocionada de compartir esta webinar con ustedes, porque justo mi formación como psicoterapeuta la hice en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así que también es mi casa. Muchísimas gracias. Pues bueno, dicho esto, vamos a compartir esta conferencia. La semana pasada platicaba con una colega en cuanto a cómo veíamos a las personas, a los clientes, como les llama Carl Rogers, en las sesiones de psicoterapia, en estos momentos que estamos viviendo todavía un confinamiento, ya algunas de las consecuencias de esta pandemia, en fin. Y ella me decía, de lo que me doy cuenta es que la mayoría de las personas me dicen que se sienten flat, planos hacia abajo o mal. Y desde luego con una combinación de días en los que se sienten mal, días en los que se sienten bien, o digamos algunos aspectos intermedios entre estos. Tristes, cansados, enojados, y bueno, toda esta serie de emociones las vamos a experimentar. Y mi propuesta, cuando la maestra Ana María Juárez me hizo favor de invitarme para charlar sobre este tema, fue retomar el trabajo esencialmente de Viktor Frankl, a quien se considera el padre de la logoterapia, que es un tipo de terapia que alude a buscar el sentido. Y vamos a ver más adelante por qué. De esta manera, nuevamente, bienvenidos a esta plática Trascendencia y Sentido de Vida en el Confinamiento. ¿Podemos pasar la primera diapositiva, por favor? Bien, pues aquí hay una frase precisamente de Viktor Frankl que dice: es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y tenga un propósito. Esta frase es de él
Simplemente doy como antecedente que es muy recomendable que pudieran acceder, algunos de ustedes tal vez ya lo conoce o lo hizo, a uno de sus libros más importantes, que es El hombre en busca de sentido. ¿Y por qué menciono esto? Porque Viktor Frankl tuvo la vivencia del Holocausto. Él estuvo en un campo de concentración, le ayudó su formación de médico psiquiatra para no estar en las mismas condiciones que la mayoría de las personas que estuvieron en uno de los campos de concentración, y logró sobrevivir al igual que su esposa y salir de ahí. No fue así la suerte de sus padres, quienes murieron en las cámaras de gas. Y es a partir de la pregunta de qué fue lo que les permitió a las personas que vivieron una situación como esta sobrevivir y seguir adelante. Y bueno, aquí encontró precisamente el sentido de vida. Así que continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, pues la propuesta de Viktor Frankl es que el hombre acepte conscientemente la responsabilidad de sí mismo. Y habla de que la motivación, esta energía que nos lleva a movernos del lugar, a hacer cosas, es la voluntad de sentido, que va a ser prioritaria para él. En este sentido, debemos darnos cuenta y explorar que somos capaces de elegir y de hacer frente a los problemas que plantea la vida con un sentido. Si nosotros le damos un sentido a la situación que estemos viviendo, por difícil que sea, podemos encontrar un motivo. Esto también lo menciono porque de pronto, por cultura, por formación, por creencias que a veces pueden ser muy rígidas o que ya no nos van a ser útiles en la vida adulta, pretendemos que alguien de afuera o alguna circunstancia de afuera nos dé sentido o que nos resuelva la vida alguien, la pareja, los hijos, los hermanos, el gobierno, y que me resuelvan la vida. Entonces, es importante saber que la responsabilidad de nuestro bienestar físico y emocional es nuestro y que podemos apropiarnos de esto, y no solamente es una necesidad, es un derecho para poder estar mejor y tomar la vida con todo, quizá con aquello que desde luego nos gusta, queremos que se repita, queremos que fluya, pero también en la vida nos vamos a encontrar con circunstancias difíciles, como puede ser una enfermedad, como puede ser algún duelo de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de un ser querido. Y bueno, también ante estas situaciones podemos encontrar un sentido y un para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos trabajar el sentido de vida? Muy rápidamente comento que en este libro del hombre en busca de sentido, Viktor Frankl dice, por ejemplo, ¿qué hacía la diferencia entre las personas que estaban en el campo de concentración y decían, no puedo más con esta situación? E incluso algunos decidían morir antes de entrar a la cámara de gas y toparse contra las paredes electrificadas para morir electrocutados. ¿Qué hacía la diferencia entre estas personas o quienes se quedaban aceptando, no que les gustara, que es distinto, por supuesto, pero aceptando la situación que les estaba tocando vivir? Pues bueno, fue justamente tener un sentido, un proyecto. Uno de ellos era un hombre que iba a ser abuelo por primera vez y que decía, yo quiero salir de aquí porque quiero conocer a mi nieto. Otra persona que estaba a la mitad de escribir un libro, su primera obra, que ya tenía la editorial, quien le iba a atender. Y bueno, él dice, yo tengo que salir y tengo que poder seguir adelante porque quiero ver concluida mi obra. En este sentido, bueno, ¿qué nos ayuda a trabajar un sentido de vida? Bueno, pues entre otras cosas, poner acento en el presente y en el futuro. Esto significa tener esperanza. Todo lo que nos sucede, vamos a decirlo de manera muy sencilla y puntual, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo bueno y lo malo, porque bueno, también hablar de bueno o malo tiene que ver con quién lo dice, desde qué lugar lo dice y con base en qué lo dice también.
pero estas dos situaciones, las positivas y las negativas, pasan. Todo va a pasar. De esta manera, pues es importante en la medida de lo posible ubicarnos en el presente, lo que puedo hacer al día de hoy, porque además, bueno, si regresamos al punto de la pandemia, hay ciertas cosas que no tenemos elementos para planear, quizá como lo hacíamos antes de la pandemia. No sabemos exactamente cuándo podamos volver a hacerlo, pero sí podemos proponernos que en el día a día podamos estar lo mejor posible y pensar en un futuro, en ciertas cosas que nos demos cuenta en este confinamiento que queremos hacer. Otro aspecto importante es no poner tanto énfasis en lo que enferma o en los problemas, no en lo que oprime y nos hace sufrir, sino pensar como en un destino y en un destino que puede ser positivo. Sí en lo que cura, que tiene que ver con el espíritu, entendido el espíritu como una posibilidad de trascendencia que va más allá de lo humano, en donde puedo aceptarme como persona con mis limitaciones, pero también confiar en que una serie de circunstancias en el medio ambiente, en los sucesos, en lo que va pasando, se puedan reorganizar, reconfigurar en el entorno para que yo pueda encontrar algún camino para poder estar mejor. También se pone un énfasis en aquello que se puede hacer frente a esa opresión que podemos sentir y tiene que ver con los recursos con los que contamos, que vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Y tiene que ver con los recursos particularmente espirituales, que son el autodistanciamiento para el automejoramiento. Esto es, sería altamente deseable que pudiéramos eventualmente autodistanciarnos para automejorar y no necesariamente con un confinamiento. Esto significa dejar de lado un poco las rutinas, las carreras, el deber ser, que por supuesto en términos de sobrevivencia tenemos que atender, pero sí dejarlos de momento para ver qué pasa dentro de nosotros mismos. Con este confinamiento ya no hemos tenido mucha opción. Tenemos que estar en casa, tenemos que estar guardados, no tenemos la posibilidad de tener la misma socialización. Entonces, bien puede valer la pena echarnos un vistazo adentro de nosotros mismos y ver cómo andamos. La siguiente, por favor. Y bueno, Viktor Frankl percibió cómo las personas que tenían esperanzas de reunirse con sus seres queridos o una necesidad inconclusa tenían mejores oportunidades que quienes habían perdido toda esperanza. Esto era justamente de lo que hablábamos cuando poníamos el ejemplo del abuelo que quería ver a su nieto, conocerlo, y de quien quería terminar su libro. Es mejor, podemos sobrellevar mejor esta situación si pensamos en un par de proyectos o de cosas que queramos hacer en cuanto tengamos la oportunidad. Esto ayuda a quedarnos con una actitud de haber perdido toda esperanza. La siguiente, por favor. Y bueno, quiero compartir aquí lo que me parece importante para poner en práctica, para aterrizar un poco más lo que es el sentido de vida. Y Viktor Frankl habla de 3 tipos de valores, que son los valores experienciales, que tienen que ver con todo aquello que sentimos, con las experiencias de amor, de poder conectar con la empatía, con la compasión y con la comunidad humana. Tenemos que empatizar con las personas que por ahora han tenido que salir a trabajar, personas que han perdido el empleo, y el conectar con estas emociones no solamente nos enriquece en lo personal en términos de estar muy atentos de lo que sentimos, sino que son valores que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Otro tipo de valores que es importante promover son los valores creativos o de creatividad, que tiene que ver con que nos propongamos nuevos proyectos, que podamos practicar, ver, incursionar en algún tipo de actividad artística de alguna forma, incluso a distancia, con valores que tienen que ver con el trabajo, el valor del trabajo,
y de la generatividad. Esto es algo que puedo hacer para incluso aquello que hacía antes de la pandemia o de este confinamiento. Ahora, ¿qué puedo hacer mejor? Me puedo dar más tiempo para pulir ciertas actitudes, para afinar algún proyecto, para iniciar algo que tal vez en otra circunstancia no se me hubiera ocurrido. Y también están los valores actitudinales. Estos valores para Frankl tienen que ver con la postura que nosotros tenemos frente a la vida y tiene que ver con actitudes que podemos desarrollar como la compasión, como la valentía, la desolación y la tristeza. Incluso él habla del sufrimiento como una actitud que puede ayudarnos y pone un ejemplo muy concreto. Una persona, un adulto mayor, pierde a su esposa, a él le reporta en el proceso de terapia que está muy triste, que no cree poder sobrevivir a la pérdida de su esposa. Y entonces Viktor Frankl le pregunta, ¿qué hubiera sucedido si usted hubiera fallecido antes que ella? Y él le contesta, no, yo creo que estuvo mejor que ella falleciera antes porque seguramente si yo me hubiera ido primero, ella no lo hubiera soportado. Más allá de que no tenemos los detalles, en este giro que podemos dar a cómo vemos algo que nos puede hacer sentir muy mal, que nos hace sufrir, también podemos encontrar un sentido. Entonces, estos son, en términos generales, los 3 tipos de valores de los que habla Viktor Frankl. La siguiente, por favor. Bueno, para la logoterapia y el sentido de vida se habla de un suprasentido. Hablábamos ya hace un momento de la importancia de la trascendencia, que puede ser Dios, una creencia que es respetable y que puede variar para cada persona, un sentido espiritual de la vida, hablando en términos generales. Ahora bien, ¿qué podemos trabajar y qué podemos poner en práctica nosotros mismos para poder encontrar este sentido de vida? Pues fíjense, vamos a trabajar en 3 aspectos fundamentales que más bien, al parecer, cuando tenemos mucho miedo o cuando entramos en una situación de ansiedad o de aburrimiento extremo o de falta de sentido, son 3 los aspectos que va a ser importante trabajar. Y fíjense, trabajarlo de manera consciente, porque todos, en mayor o menor medida, eventualmente podemos caer en esto. Y bueno, se vale, somos personas, nos podemos equivocar, pero siempre tenemos la posibilidad de reaprender. Y bueno, está en primer lugar la ansiedad anticipatoria. Esto se refiere a que este tipo de ansiedad causa aquello mismo de lo que la persona está asustada. Es que me voy a enfermar, me va a ir mal, no voy a poder. Este negativismo que se puede traducir en una ansiedad de que no puedo, es verdaderamente como una profecía que acaba cumpliéndose. Si han tenido la oportunidad quizá de pronto de estar en un parque donde estén jugando los niños o en algún lugar de comida también para pequeños y un niño está jugando y la mamá de repente empieza a decirle, te vas a caer, ten cuidado porque te vas a caer, ya te dije que te vas a caer, ya no hagas tal cosa porque te vas a caer. ¿Y qué sucede? Generalmente el niño se cae. Entonces, esta ansiedad anticipatoria es importante que la ubiquemos para que nosotros mismos podamos darle un freno hasta donde no sea posible. Más adelante vamos a compartir también pues un par de ideas o de tips para poder trabajar este primer aspecto. El segundo tiene que ver con la hiperintención. Esto es un esfuerzo en demasía, lo que puede afectar para hacer las cosas lo mejor posible. Esto es, quiero que me queden las cosas tan bien y ubico o identifico o quiero tanta perfección que finalmente no lo puedo hacer, porque nunca quedo conforme ante esta demanda y autoexigencia. Es poner tanto la intención en algo que no lo logro. Y finalmente un tercer aspecto es la hiperreflexión y que tiene que ver
compensar demasiado. Estar pensando, adelantándonos. Una colega me dice que son los ISIS. Y si no puedo, y si no llego, y si no aguanto, y si me pongo triste, y si ya no me habla por teléfono, y si ya no me busca. Entonces, de pronto, pensar demasiado, esta hiperreflexión, no ayuda a que podamos ir haciendo algunos ajustes de cómo vamos sintiendo para poder identificar un sentido de vida. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿con qué tiene que ver el sentido de vida? Porque, pues sí, es fácil decirlo. El tema es cómo llevarlo a la práctica. Bueno, en principio, el sentido de vida debe conducir a la acción. Tenemos que llegar a alguna actividad o algún aspecto concreto que no solamente se queden las ideas, para que podamos hacer algo, alguna acción en particular. El sentido de vida también va a ser la causa que abrazamos, aquello por lo que nos vamos a comprometer, nos vamos a motivar, va a energetizarnos y nos va a ayudar a encontrar este sentido de vida. Nos ubica y encuentra con nosotros mismos, porque empezamos a fluir, porque este sentido de vida me va a ayudar a conectar con la alegría, me va a ayudar a conectar con una motivación que a mí me va a generar una motivación intrínseca. Es el sentido del momento y el que se encuentra en una situación concreta. Esto es, no es un sentido de vida general, voy a irme a algo muy exagerado, no es la paz del mundo o la paz de todo el país, pero bueno, sí algo concreto y puntual, como hoy con mis vecinos del edificio o con mis compañeros de trabajo, en este momento voy a procurar que además si hay alguna situación de tensión o algún problema, ubicarme de manera puntual en ese momento para atender el presente. Y también tiene que ver con los para qué. Esto es, pese a la adversidad y para encontrar la mejor versión de nosotros mismos, ¿para qué vamos a hacer algo? Sobre todo, quiero insistir en esto para aprovechar este confinamiento para autodistanciarnos y encontrar, en efecto, esta mejor versión de nosotros mismos. La siguiente, por favor. Bueno, estamos hablando precisamente del autodistanciamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la persona aprende a verse a sí misma más allá de su padecimiento, para separar su neurosis y así apelar a la propia voluntad de sentido. Esto es, nos podemos sentir y se vale y tenemos que experimentar el miedo, la tristeza, la desolación o el enojo. Sin embargo, nosotros somos mucho más que una emoción en particular. Y en este caso, somos más que mi sufrimiento. Y bueno, quiero aquí retomar la imagen que aparece ahí de la maravillosa Mafalda. Bueno, no sé ustedes, a mí me encanta. Y bueno, ahí le preguntan, ¿y tú qué tomas para estar mejor? Y ella dice, yo tomo distancia. Fíjense cómo me parece que es simbólico, tenemos que tomar distancia social, seguir las recomendaciones de las autoridades de salud en este sentido, pero cómo también tomar esta distancia emocional personal también puede ser muy enriquecedora para emprender un viaje de autoconocimiento. Y vuelvo a insistir, de darme cuenta o de saber y de ver cómo estoy. La siguiente, por favor. Un aspecto importante también es que de no movernos un poco, de no buscar un sentido de vida, podemos caer en algo que seguramente varios de ustedes ya han escuchado, es la desesperanza aprendida, que se refiere al sentimiento en donde lo que identificamos o sentimos es que no es posible modificar la realidad y que independientemente de las acciones que emprenden para cambiarla, las personas, las cosas se quedarán como están. Por lo tanto, hay que fomentar la autoconfianza.
Aquí también me quiero detener en la imagen de este elefante, que tiene que ver con un cuento que por ahí está en los cuentos para pensar de Jorge Bucay y se retoma también por otros autores, en donde un elefante que ha estado con esta pata atado en un circo con una cadena, pues sabe que no se puede mover después de haberlo intentado e intentado varias veces. Y en el momento en que le quitan la cadena, de todas formas no se mueve porque lo que aprendió fue a que no podía moverse aún sin sentir ya la cadena. Entonces, esto también podemos aprenderlo nosotros y ojo, tenemos que estar atentos de esto, de no generalizar, de darnos cuenta que en el día a día y en el solo por hoy podemos ir identificando distintas circunstancias que eventualmente nos permitan darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, pero sí estar muy atentos de lo que vamos sintiendo y sobre todo de que podemos cambiar, de que tenemos la posibilidad de elegir. La siguiente, por favor. Bueno, otro aspecto importante, ahora que han estado al pie del cañón médicos, enfermeras, camilleros, personal de salud, es la resiliencia, que desde luego aplica para todos. Entendida esta como la capacidad que tienen las personas para enfrentar de la mejor manera la adversidad y para sobreponerse a periodos de dolor emocional. Es la capacidad también para enfrentar situaciones críticas, sobreponernos y aprender de los errores. Entonces, aquí yo mencionaba hace un momento que es perfectamente válido poder conectar, poder darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, tristes, enojados, con desesperanza, y aceptarlo, porque en la medida en que neguemos más una emoción o cómo nos sentimos, de qué manera nos sentimos y ante qué circunstancia nos sentimos de determinada manera, solamente en la medida en que lo podamos aceptar y acoger, vamos a poder fluir. El organismo tiene una capacidad de autogestionarse, una capacidad de armonizarse, y bueno, tenemos que buscar elementos que nos permitan poder salir de las situaciones críticas y poder contender todavía mejor con la adversidad, que es justamente lo que estamos viviendo todos nosotros por ahora, de una u otra forma. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en este sentido de buscar el sentido, y ya que hemos hablado un poco del tema de la autodistancia, quiero proponerles dos ejercicios que ustedes pueden realizar con una persona, con varias personas, o ustedes solos o solas. El primero de ellos tiene que ver con el descubrimiento del sentido por medio del dar. Esto es, ¿qué puedes aportar al mundo, a los demás, reflexionando sobre estas preguntas eje o sobre estas preguntas que aquí les planteo para hacer este ejercicio? Por ejemplo, si tu misión es ayudar, que tú te propusieras o yo me propusiera que parte de mi sentido de vida va a tener que ver con esto, ¿a quién ayudaríamos? ¿De qué forma? Si la misión, por ejemplo, es servir, que pueda yo conectar con esta parte y sentir que mi misión es servir, ¿a quién serviría y cómo le serviría? Si la misión es crear, ya hablábamos de la creatividad, de la generatividad, de proponer algún proyecto, escribir una obra, hacer alguna actividad diferente, iniciar alguna obra altruista, en fin, ¿qué crearías y para quién sería tu creación? Aquí, desde luego, va a implicar usar la imaginación. Y si la misión es donar, ¿qué donarías y a quién? Me quiero detener un poco aquí
en lo siguiente: no tenemos que entender al sentido de vida como uno solo y único. En el momento que estamos viviendo, quizá lo que podemos plantearnos sean pequeños sentidos de vida. Tal vez un pequeño sentido de vida para mañana, para dentro de una semana, para dentro de 15 días. Y puedo eventualmente también pensar en algo para más adelante, de manera creativa. Yo les comparto, por ejemplo, que a mí me emociona que el 21 de septiembre, que iniciaremos las clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en mi caso, nosotros recibiremos a la primera generación de una nueva escuela de la UNAM, que es la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que abre completamente por primera vez. Recibiremos a la primera generación de alumnos de 2 licenciaturas en Ciencias de la Tierra y en Geografía Aplicada. A mí me motiva y me da mucho gusto imaginarme los alumnos, quiénes van a llegar, cuántos van a ser hombres, cuántas mujeres, con qué inquietudes van a llegar, y esto es algo que yo me permito compartir en lo muy personal, por supuesto, lo que para mí significa poder recibir a jóvenes que ingresan a una carrera y en una circunstancia como esta, que lo van a hacer en línea, que no podremos conocernos por lo menos las primeras semanas del inicio del semestre, y que esto va a implicar que quienes conformamos parte de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra pensemos en actividades creativas para poder tener una cercanía con los jóvenes. Otro ejemplo, me platicaba una amiga de una persona que es animador de fiestas infantiles o para adultos, que es alguien que entretiene. Y bueno, con esto de la pandemia, a esta persona de repente se le contrataba para animar fiestas en escuelas primarias, del Día de la Madre, del Día del Maestro. Y bueno, cuando viene el cierre de las escuelas, pasa un tiempo y esta persona lo que hace es empezar a armar sus actividades en línea o a través de alguna plataforma, y las ofrece de manera personalizada para fiestas, para festejos de cumpleaños. Y bueno, empieza con esta creatividad a hacer algo diferente. Y seguramente varios de ustedes a estas alturas ya ubicarán a alguien que durante estos meses ya se las ingenió para seguir adelante. Yo comparto aquí que en el lugar donde vivo, aquí en su casa, hay un vecino que es chef, cocina muy, muy rico. Él se quedó de momento sin trabajo y lo que ha hecho es, y créanme, verdaderamente lo agradezco muchísimo, ofrece menús todos los días y vende aquí en el conjunto de los condominios y trae la comida aquí a domicilio. Entonces, fue una manera de ver o de dar un giro a esto de manera diferente. Entonces, son algunos ejemplos que en este caso nos hablan de alguna manera también de esta creatividad a la que podemos hacer alusión. La siguiente, por favor. Y bueno, si ya nos hicimos estas preguntas que tienen que ver con cuál puede ser mi sentido de vida y que yo lo relacione con la misión de ayudar, de generar, de crear algún proyecto, es importante que cada uno de nosotros revisemos. ¿Qué estoy haciendo en este momento para cumplir mi misión personal? Porque una cosa es que la piense y otra que haga algo al respecto. Entonces, sí preguntarnos. Recuerden que hace un momento decíamos que el sentido de vida tiene que llevar a la acción. No solamente tiene que ser una idea. También tenemos que revisar cuál puede ser el primer paso para realizarla. Recuerden que también decíamos que si queremos ser perfectos, si nos proponemos demasiadas cosas, pues podemos acabar no cumpliendo con ninguna. El que mucho abarca, poco aprieta, dice por ahí el dicho, y me parece que es más que real. Entonces, una acción o una actividad a la vez. Estamos en un momento de vulnerabilidad, viviendo ante una gran incertidumbre. Entonces, bueno, es como poder ser flexibles de alguna manera para poder hacer
una sola cosa a la vez o permitirnos organizarnos de tal manera que no dejemos de lado la flexibilidad. Ahora bien, puede ser que al habernos planteado las preguntas previas hayamos pensado en algunas personas que pueden ser de la familia o no de la familia, quizá porque me han ofrecido un ejemplo de vida, quizá porque me doy cuenta o me dijeron que ha iniciado una nueva actividad o que su negocio va caminando bien o que se le ocurrió una nueva idea. Esto es importante porque aquí podemos conectar aún en el distanciamiento, tomando como parámetro o como ejemplo a otras personas que si yo tomo estas ideas, pueda yo hacer mi propio proyecto personal o también llevar a cabo alguna actividad, empezando, como dijimos, por un primer paso. Y bueno, ¿qué elijo hacer ahora? ¿Por qué hablamos de la hora? Porque el momento verdadero y real es el presente, lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora. Así como en este momento estamos compartiendo esta conferencia o esta webinar, pues estamos revisando de manera general algunos de los conceptos de la logoterapia y tratar de comprender qué es el sentido de vida y por qué sí podemos darle un resignificado a este autodistanciamiento que podemos poner en práctica ante esta situación de pandemia y de confinamiento que estamos viviendo. Entonces, fíjense cómo también las personas tenemos esta capacidad de elegir cómo quiero vivir la pandemia, sin dejar de lado estas emociones que ya comentamos que podemos experimentar todos, incluyéndome. Mi colega, que yo les compartía al principio de la plática, que decía cómo los clientes o los pacientes que van a la terapia decían que se sentían como planos o hacia abajo o tristes, y al final ella y yo sonreíamos y decíamos, pues nosotras también, a todos nos está sucediendo. Unos días mejores, otros días no tanto, pero bueno, sí darnos cuenta que tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos vivir estos momentos que nos están mostrando cosas que una de dos, o ya las habíamos visto en nosotros mismos y no nos habíamos dado el tiempo para atender, o que justamente en la situación de encierro nos estamos dando cuenta que tenemos pendientes y que hoy por hoy tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este segundo ejercicio es un hecho que en este tiempo de distanciamiento social, por un lado, y por otro, de intensa convivencia, es posible que se remuevan conflictos con el vínculo. No es lo mismo estar todo el día juntos, las 24 horas, con los hijos, o una pareja, o con los abuelos, con la familia en general, o con quien vivamos. Pues esto tiene una parte muy atractiva y de apoyo y de soporte emocional, pero también de no poder tener un momento para estar a solas quizá, o a momentos de sentirnos sobrecargados porque ya necesitamos un tiempo para nosotros o un espacio. Y bueno, si nos quedamos nada más con la parte sí legítima de lo material, por supuesto que importa el trabajo, mi sueldo, todo lo que significa la parte material. Si solamente nos quedamos con la preocupación por eso, que finalmente en el día a día, de una manera u otra, seguramente ustedes también ya se han enterado de ejemplos de personas que lo han logrado hacer y de quienes no, bueno, pues ahí tenemos la oportunidad de poder hacer algo por alguien más o por otras personas, porque si nos quedamos solamente en lo material, esto puede generar una frustración existencial y una vida vacía de sentido. Alguna vez un paciente me decía, pues es que yo creía que teniendo la casa que quería, el auto que quería, una pareja como quería, ya iba a ser feliz y me doy cuenta que no. Entonces, bueno, la felicidad
son momentos y no necesariamente tienen que ver con el tener algo o con que conectemos que cuando tenga algo o a esta persona o esta circunstancia o este valor material, entonces ya voy a ser feliz o a estar bien. Tenemos que saber que nosotros somos nuestra única y real verdadera compañía para el resto de nuestros días. Por eso es importante que cultivemos el vínculo y la relación con nosotros mismos. Y saber en este caso que Montserrat cuenta con Montserrat en las buenas y en las malas. Por eso es importante desarrollar esta vida interior, estas herramientas, para poder estar lo mejor posible con nosotros mismos. Y bueno, en este ejercicio yo les invito a que se sienten cómodamente frente a alguien con quien tengan una relación de cualquier tipo. Si no hay nadie con ustedes, contigo, en este momento, imagina que esa persona está frente a ti. Pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, puede ser la pareja, pueden ser amigos o un compañero de trabajo. Y bueno, insisto, pueden tenerlos enfrente, pueden hacer el ejercicio así ustedes o pueden simplemente imaginarlo. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí la sugerencia es la siguiente. Dirígete a esa persona y dile, me vinculo o me relaciono contigo porque, y completa con aquello que te surja en ese momento. Me vinculo o me relaciono contigo porque, y con toda honestidad, conecten con ustedes y con toda sinceridad, díganle a esa persona, completen por qué se vinculan. Después, continúa la frase diciendo, y me vinculo contigo para, y completa también con lo que aparezca, con lo que sientas. Y me vinculo contigo para conocerte mejor, para crecer contigo, para aprender de ti, para resolver un pendiente. Son muchas las opciones. De ahí la importancia de estar muy conectados con lo que estamos sintiendo, de imaginar a la persona y de esta posibilidad que tenemos de resolver pendientes. Ahora bien, a continuación, revisa las diferencias entre tus por qué y tus para. Ten en cuenta además hacia dónde se dirige tu intencionalidad o tu intención. Por ejemplo, se dirige cuando estableces este vínculo o vas a retomar algún pendiente o algo que quieres aclarar con esa persona o personas hacia ti mismo, hacia tu persona, para ser feliz tú, para estar bien tú, lo mejor posible. Es para nosotros, hacia él nosotros, en este caso, para ser felices, para estar en paz, para estar lo mejor posible. Aquí depende de lo que cada uno de nosotros nos vayamos dando cuenta que es donde está el pendiente y lo que queremos trabajar o lo que queremos aclarar, porque eso va a ayudarnos a estar mejor y justo a aterrizar nuestro sentido de vida. O bien es hacia el otro, para hacerte feliz, para que te sientas mejor, para coadyuvar a que estés mejor. Ojo, no estamos hablando aquí de que estamos para hacer feliz al otro o que es nuestra responsabilidad. Aquí está planteado así, para hacerte feliz, digamos que para fines didácticos o de hacerlo más enfático. Pero es importante no dejar de lado que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos, que cada quien es responsable, vamos a decirlo así, de su perchero y que no podemos hacer feliz a alguien. Podemos compartirnos con alguien desde la mejor manera que yo pueda, pero no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante trabajar primero con nosotros mismos y ver nosotros justamente con qué estamos conectados. La siguiente, por favor. Y bueno, con este ejercicio de imaginarnos esta relación, esta conversación imaginaria o real con otra persona,
te invito a que revises. ¿Qué sentido tiene esto para mí? Aclarar esta situación, ver un pendiente, proponer una nueva idea, arreglar un problema antiguo, pensar de alguna forma en un proyecto a futuro. También, ¿qué descubro en mi relación con esa persona? Que quizá me he distanciado, que quizá necesito acercarme más, que quizá hay algo que no le he dicho y que me gustaría decirle, o una persona con quien necesito poner distancia también. Es una miríada de posibilidades, las opciones que tenemos desde la historia y las necesidades de cada quien. Otra pregunta para reflexionar es, ¿qué pasa si esa persona no está? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo es eso para mí y qué me significa? Otra pregunta también es, ¿me puedo estar perdiendo algo valioso con mi modo de ser actual? En la manera como me estoy manejando en este momento yo, en mis relaciones con los demás, con las personas que quiero, con las personas que me rodean, realmente cómo quizá me estoy perdiendo de algo porque hay un malentendido que no aclaré y quizá estoy dejando de decirle algo a una persona y no lo aclaré, o tal vez tomo la decisión de no hacerlo. Pero aquí justamente el que yo me dé cuenta si me puedo estar perdiendo de algo valioso con cómo me estoy comportando y vinculando con los demás, me puede ayudar. Nuevamente, ¿qué elijo hacer ahora? ¿Qué elijo hacer en este momento? Incluso puedo elegir no hacer nada, nada en particular. Darme un tiempo para mí, quizás sin pensar, tratando de conectar con la intención de hacer algo o de clarificarlo y dejar que pase un poco el tiempo hasta que yo pueda sentir de una manera más natural, más orgánica o más legítima aquello que quiero hacer ahora. Recuerden que es importante no pensar demasiado las cosas, no querer ser perfectos, no ponernos metas que sean inalcanzables, más en una circunstancia que evidentemente de una manera real nos está poniendo en una perspectiva de dificultades. Y bueno, también en el contexto de este ejercicio, ¿cómo decido vincularme con esta persona ahora? Ahora, ¿qué cambio puedo hacer? ¿Qué actitudes puedo cambiar? ¿Qué puedo proponerle de nuevo a esa o a esas personas? ¿Cómo puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo estar mejor? Quiero recordar una vez más que el estar lo mejor posible no solamente es un derecho, es una obligación que tenemos todos. Que eso va a implicar altas y bajas en la vida, que esto va a implicar poder tomar la vida con todo, con aquello que nos gusta y que se nos facilita y que nos permite fluir libremente, pero también con aquello que pueda de pronto ser un impedimento o podemos vivirlo como un obstáculo, pero que está en nosotros resignificarlo. Y sobre todo, darnos cuenta que si en este momento no podemos tener un único sentido de vida, sí podemos tener pequeños sentidos de vida que cada uno de nosotros, conectando con nosotros mismos, vayamos sintiendo y poder hacer, recuerden, algo en un principio, una actividad, una primera cosa que me lleve al cumplimiento de esa meta. La siguiente, por favor. Bueno, con esto estamos prácticamente concluyendo la parte de la exposición. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Este tipo de actividades, cuando hablamos de distintos tipos de psicoterapia, en este caso logoterapia, sí lo quiero comentar porque como yo lo compartí en un principio, mi formación en psicoterapia centrada en la persona fue precisamente en la FES Iztacala. Hay una gran cantidad de cursos, de talleres y de diplomados con este tipo de temas en esta área de la psicología y del desarrollo humano. Creo que será importante que la conozcan
y desde luego lo mejor y solo lo mejor para ustedes siempre. Y con la certeza de que esto que estamos viviendo, con todo y lo difícil, el dolor, lo que nos está implicando, también va a pasar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestra Gamboa, por su excelente ponencia. Y ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas y trataremos de responder la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Por supuesto. ¿De qué manera se puede desarrollar la resiliencia en los niños? Me parece que para desarrollar la resiliencia en los niños, sobre todo en los niños, desde mi punto de vista es que como papás podamos apoyarles a trabajar contendiendo con la frustración. De pronto podemos caer en la complacencia, quizá no poner algunos límites cuando son necesarios y que además dan estructura. Si podemos trabajar con los niños también, que algunas cosas a veces pueden hacerse y a veces no, con esto vamos formando o coadyuvando con ellos a que vayan reforzando la posibilidad de ser resilientes y de saber que hay veces que vamos a poder incidir en algunas cosas en nuestro medio ambiente y hay veces que no, pero que incluso estas cosas que a veces no podemos hacer, también nos enseñan algo. Y como lo dijimos, para nosotros como adultos aplica para todos, aquello positivo o lo negativo va a pasar. Gracias. ¿Cómo fomentar la resiliencia en adultos mayores? En adultos mayores. Me parece que en el caso de los adultos mayores, que son una población vulnerable, lo que sucede en el caso del adulto mayor es que va perdiendo la posibilidad de compartir emociones generalmente, no siempre, generalmente, con las personas que son importantes para él y que le rodean. Aquí con los adultos mayores, algo que puede ayudar es recordarles a ellos, ya sea que la persona que directamente esté familiarizada con ellos o que puedan preguntarle a algún familiar de alguna situación difícil que haya vivido y que haya salido adelante y que le haya ido bien. Quizá salió adelante de una enfermedad terminal, bueno, no terminal, un cáncer que tuvo, que se detectó a tiempo y que se curó, de alguna situación muy difícil, de una vivencia en un trabajo, en alguna situación social muy fuerte, la pérdida de un ser querido muy importante y cómo salió adelante. Con el adulto mayor, recordarle estas experiencias positivas y que pudo sacar adelante, le pueden ayudar a recordar que puede ser resiliente. Bien, gracias. ¿Qué libros y actividades recomienda para la desesperanza aprendida en niños y adultos? Bueno, desde luego yo quiero recomendar el mismo libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Hay un libro también que se llama No desesperes, no desesperes. Les doy en un momento el nombre exacto del autor, si me lo permiten, lo busco rápidamente. No, se llama Ya desestrésate, desestrésate. Y el autor se llama Javier Guix. Javier Guix. Ese sería otro libro que yo recomendaría también y es útil. Y hay uno también que habla de los límites, es un libro relativamente conocido, que se llama Porque lo digo yo. Este libro que tiene que ver con cómo poner límites a los niños, también tiene ahí algunas ideas que pueden ayudar para este tema. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre ayudar, servir y donar? ¿Cómo lo podemos explicar o entender? Ayudar, servir y donar. Exacto. Bueno, ayudar tiene que ver con, está más enfocado a que es algo que se habla o se platica con otra persona.
¿sí? Yo te ayudo con tu tarea o te ayudo con los niños un rato. Es algo que generalmente, aunque es muy sutil la diferencia entre los términos, tiene que ver con que hay una relación que se establece con el otro. En el caso de donar, tiene que ver con algo que puede ser más unilateral. Es algo que yo decido donar en especie, económicamente, y que lo hago porque deseo hacerlo. Y era el servir. El servir tiene que ver con que de manera desinteresada también yo ayudo, por eso hablaba, cuando menos desde mi punto de vista, la diferencia es sutil. El servir tiene que ver con algo que al hacerlo yo trasciendo. Sirvo atendiendo o ayudando con todo en mi cubrebocas, ahora, por ejemplo, y con la sana distancia, en un asilo para adultos mayores. Es el servir porque es algo que tiene que ver con una vocación y que se conecta directamente con el que yo siento que soy efectivo, que promuevo, que hago y que desde mi congruencia personal ayudo a la otra persona, sirviéndole. Bien. En personas en duelo por pérdidas de familiares por COVID-19, ¿cómo ayudarles a encontrar sentido de vida? Bueno, me parece que aquí de entrada tendríamos que apoyar a estas personas con el manejo del duelo independientemente de que sea COVID. Lo que significa una pérdida, que es muy importante vivir como tal estas etapas, ¿no? Que pues son en general bastante conocidas, ¿no? La etapa primero de la negación, luego del enojo, luego de la tristeza, y finalmente de la aceptación. Pueden ser estas 4, pueden presentarse en este orden, pueden presentarse en distinto orden, con diferente duración, pero bueno, el proceso de duelo hay que vivir de todas formas. Y esto es independiente de que sea por COVID o no. Creo que es importante darnos cuenta con el tema del coronavirus. Yo mencionaba al principio de la importancia de responsabilizarnos y esto lo voy a relacionar con el autocuidado. ¿Por qué? Porque de pronto pareciera que nos enojamos porque el gobierno no hace lo suficiente o porque los médicos no atendieron a tiempo o porque las enfermeras no hicieron algo más. Puede haber una parte que tenga que ver. La otra es que al ser un nuevo virus desconocido que se presentó en todo el mundo, estamos conociendo qué pasa con este virus, cuál es su impacto y qué es lo que está sucediendo. Entonces, ojo con esto como de magnificar el tema del coronavirus en el sentido de que es el peor de nuestros problemas. Es una circunstancia sumamente desafortunada, porque claro, no sabemos en qué momento podemos cualquiera de nosotros enfermarnos, potencialmente cualquiera, y tampoco sabemos quién vaya a tenerlo, si va a morir o no. Depende de muchas circunstancias. Pero bueno, regresando al tema del duelo por COVID, bueno, pues fue de las personas a quienes muy desafortunadamente, por múltiples razones, sí le llevó a la muerte y trabajarlo como en cualquier otro tipo de duelo, de preferencia con el acompañamiento de un profesional. Bien, maestra. ¿Es posible aplicar la logoterapia a cualquier tipo de dificultad? Por ejemplo, en personas con adicciones, en donde ya se tiene una dependencia fisiológica y psicológica. Bueno, yo aquí sobre esa pregunta voy a dar mi punto de vista muy personal, que es que el tema de las adicciones, si ya es como tal una adicción declarada y que está identificada, tiene que tener un tratamiento por un equipo de profesionales, que incluya también la parte biológica, porque ya puede haber un daño a nivel físico de dependencia a la sustancia o a la adicción, que tenga que tratarse también con la intervención médica. Y por supuesto, qué mejor que tener como un tratamiento multidisciplinario con especialistas también que vean la parte psicológica.
Y cuando ya hay un avance en el tratamiento como tal de la adicción, desde el punto de vista médico, y ya se empieza a trabajar con la parte como tal psicológica y emocional, sí hay la posibilidad de que la logoterapia pueda, con el trabajo de los valores y de otras técnicas propias de este tipo de psicoterapia, ayuden a la persona a encontrar un sentido, o yo más bien quiero decir ahora y plantear sentidos de vida. Bien. ¿Cómo trabajar el sentido de vida con personas que padecen depresión? Bueno, aquí nuevamente yo veo mucha relación con la pregunta anterior que nos hicieron el favor de plantear, puesto que la depresión es una enfermedad. Y más allá de que habría que definir si es una depresión leve, moderada o severa, tenemos que tener el diagnóstico también de un especialista, en este caso de un psiquiatra, para definir si ya es necesario dar un medicamento para un tratamiento integral de la enfermedad. Hay personas que pueden no necesitar, si la depresión es leve, pueden no necesitar un medicamento. Pero bueno, sí, sí puede ayudar, por supuesto, porque una de las situaciones que se experimentan o que se viven en la depresión es precisamente una falta de sentido de vida. Claro, puede ser más difícil, puede llevar más tiempo, pero algo que a mí me queda claro es de verdad que todas las personas tenemos la posibilidad de hacer cambios. Y nuevamente insistiría en que es importante recurrir a ayuda profesional. Bien. La búsqueda de pequeños sentidos es permanente y la aceptación de que no estoy bien es primero conmigo mismo. Definitivamente, desde mi punto de vista, sí. Nuestra búsqueda de varios pequeños sentidos es para siempre. Yo creo que a veces es en el día a día. De ahí la importancia de hablar del aquí y el ahora de manera muy importante. Y la aceptación, sí, me parece que es muy importante que la trabajemos, que también es un trabajo del día a día y de por vida, la aceptación primero en nosotros mismos. Y algo que quisiera comentar muy rápidamente es, porque luego puede prestarse a confusión y algunas personas lo preguntan o lo plantean. Una cosa es que una situación o algo incluso de mi persona no me guste y otra aceptarla. Yo puedo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sumamente simple. Puede no gustarme que esta, digamos, mascada o adorno que traigo aquí, bufanda o algo parecido, puede no gustarme que sea blanca con plateado y que a mí me hubiera encantado que fuera negra con dorado. Puede que no me guste, pero aunque no me guste que no sea negra con dorada, acepto que es blanca con plateado. Entonces, que algo me guste, no significa que lo acepte y viceversa. Pero sí es importante aceptar, porque si no, me voy a estar topando cada vez con cómo me hubiera gustado a mí que fuera una situación o una circunstancia o una persona, y eso no me va a impedir conectar quizá con la parte positiva o con aquello que en ese momento la persona, la circunstancia me pueda aportar. Bien. Frankl habla del sentido de vida. Entonces, se refiere a la dirección y o sendero, descartando el significado de la propia vida. No, me parece que no, al contrario, retoma el significado de la vida diciendo, en síntesis, que a pesar de una situación tan adversa, por eso retomo el tema de los campos de concentración, en una circunstancia tan difícil como esa, aún así, en esta libertad de pensamiento que todos tenemos, podemos elegir vivir hasta la situación más difícil de una manera que no sea tan negativa y que no nos quite tanta energía. Me parece que la resignifica Franklin, incluso cuando habla de que el sufrimiento
el mismo sufrimiento con el ejemplo que yo ponía del hombre que dice que mejor que su esposa murió antes, él puede resignificar su sufrimiento porque dice, ella hubiera sufrido más. Y por lo pronto a él, en esa circunstancia, le ayuda a pensar así las cosas y es como él resignifica su vida a pesar de la muerte de su esposa. Bien. ¿Qué pasa con el sentimiento de preocupación de ser productivo 24/7? Que es muy desgastante y que no solamente cansa físicamente, sino emocionalmente. Comentábamos entre algunos de los aspectos de los que habla la logoterapia, era la hiperintención, que es como hacer y hacer muchas cosas. Y ojo con esto, porque la línea es muy delgada entre hacer una serie de cosas porque a mí me dan satisfacción y me ayudan a estar mejor conmigo y a sentirme útil porque así lo deseo, a estar haciendo y haciendo y haciendo para agradar o para que me quieran o para que no me dejen de querer o para que los demás no hablen mal de mí. En ese momento es además doblemente cansado todo este esfuerzo, porque lo que estoy haciendo es poner mi energía de alguna forma afuera de mí y tratando de cumplir las expectativas o atendiendo las creencias de lo que otros o de lo que está fuera de mí me dice o me indica que es lo mejor o que con eso van a decir que yo soy una persona útil, buena, trabajadora, exitosa. Pero ojo, toda esa energía que invierto en hacer tantas cosas o para agradar a los demás o para cumplir las expectativas de los otros, es energía que se diluye y entonces ya no me queda mi propia energía para ver qué sucede conmigo y cómo puedo estar mejor yo. Entonces, en algún momento hay que parar. Incluso en este momento de confinamiento, va a haber momentos que va a ser altamente deseable 15, 20 minutos al día de no hacer absolutamente nada. Y sentarnos simplemente a ver algo o sentarnos con los ojos cerrados, porque es un momento que necesitamos simplemente para desconectar de la estimulación, de mucha estimulación por estar en las computadoras o de estar viendo quizá la televisión, series, en fin, o de poca estimulación. Entonces es como regresar a nosotros, casi desde lo primario, que mucho tiene que ver con los sentidos. Un buen ejercicio por ahora puede ser que cada uno de nosotros revisemos de los 5 sentidos, oír, tocar, ver, etcétera, cuáles son las 3 cosas que más me gustan. Y cuando digo que más me gusta es que siento con todo mi cuerpo y que experimento energía con las 3 cosas que más me gusta oler con mi sentido del olfato. Las 3 cosas que más me gusta degustar. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos son una fuente de información primaria que me dan datos como tal, que me hacen darme cuenta de qué forma mi cuerpo y yo me siento bien y me siento con energía y cuáles no. También esa es otra parte del ejercicio. ¿Cuáles son las 3 cosas que menos me gusta oír, ver, oler? Y con esto voy identificando qué es lo que a mí me gusta. A mí me ha sucedido, por ejemplo, con este pequeño ejercicio que les comparto, que hay adultos que les cuesta mucho trabajo identificar cuáles son las 3 cosas que más les gusta escuchar, que no sea música, que esa es como general, tiene un componente más racional, porque bueno, hay varios tipos de música. Pero de pronto hay alguien que diga las olas del mar. Con eso siento que respiro mejor, me siento sano, sana, etcétera. Entonces, ¿qué de las cosas básicas que yo percibo y que siento en todo mi cuerpo, desde los 5 sentidos, me siento a gusto, me siento que fluyo? Esto ayuda mucho a volver a conectar con nosotros mismos. Bien. ¿Podemos utilizar dinámicas para aumentar la resiliencia dentro de un ambiente familiar?
Sí, por supuesto que se puede. Yo quisiera invitarles a que bajen una guía, es completamente gratuita, de la Organización Mundial de la Salud, que es una guía para la atención familiar justamente en circunstancia del COVID-19. Y aquí vienen actividades que se plantean para adultos mayores, para adultos, para adolescentes y para niños. Y aquí se habla de una manera bastante completa de actividades grupales, de distintas acciones que se pueden emprender para poder trabajar temas como la resiliencia, como la soledad y algunas actividades también que pueden ayudar a promover la alegría de estar juntos aún en el confinamiento. Bien, maestra. ¿Qué elementos de la familia se pueden tomar en cuenta para ayudar a un sentido de vida? Me parece que yo aquí lo que retomaría de manera importante son los valores de experiencia de los cuales habla Viktor Frankl, que tienen que ver con el amor y con la comunidad, que tiene que ver como al interior de la familia reaprender a escucharnos, y cuando digo escucharnos es escucharnos en serio. No, te estoy oyendo mientras estoy lavando los trastes, o sí, dime en lo que arreglo estos papeles, sino es como desde la actitud que tengo con mi cuerpo y con la intención que se nota, poder promover estos valores de saber escuchar, amorosos, de poner límites. También poner límites es un acto de amor. A veces decir no o quitar algo es un acto de amor, porque recordemos que el poner límites da estructura emocional, da estructura psicológica. Entonces, promover estos valores como el autocuidado, la comunidad humana y el amor a nosotros mismos y a los otros son valores importantes a promover en la familia, que aterrizan en aspectos como el trabajo en equipo, cómo compartir responsabilidades, cómo promover también la creatividad entre los miembros de la familia para hacer diferentes cosas, y tal vez un día no comer en el comedor, comer en otro espacio de la casa o del departamento, estar como jugando también un poco hasta donde sea posible, con la flexibilidad y con distintas maneras por ahora de hacer las cosas. Bien, maestra. ¿Algún ejercicio de este enfoque para personas enfermas y recuperadas del COVID? Perdón, no escuché la primera parte. Bien. ¿Algún ejercicio de este enfoque para personas enfermas y recuperadas del COVID? Yo creo que sí. El segundo que mencionamos aquí, yo creo que puede retomarse, que es que se imaginen con la persona que puede ser el médico a quien vieron, la enfermera que los cuidó, o si tuvieron la suerte de estar en casa los 14 días cuidándose durante el ciclo del virus, hacer un ejercicio en este sentido, como de agradecimiento. Si es necesario sacar algún sentimiento también de enojo, de algún pendiente o algo que hayan vivido mientras estuvieron enfermos, claro que es un ejercicio que se puede hacer. Y además, en esta creatividad o replanteamiento de una situación, podemos recurrir a toda nuestra creatividad y darle, por ejemplo, un final distinto a algo que en su momento, mientras estuvo enfermo, se vivió. Es como contar un cuento, pero con un final distinto, que ayude a la persona a sentirse mejor. Bien, maestra. ¿Cómo abordar el autosabotaje mental? Con mucha voluntad, con mucha voluntad, porque de pronto en la autoexigencia, que ya hablamos un poco de esto, somos nosotros mismos quienes nos autoboicoteamos para sentirnos mejor. Y yo creo que esto tiene que ver con algo que es muy humano y que nos puede suceder a todos, que quizá de pronto hemos estado tan acostumbrados o en la vida nos hemos movido más con el pensamiento negativo o en su momento con poca confianza en nosotros mismos por las razones que hayan sido, patrones de crianza. No habemos, definitivamente no habemos padres perfectos, no hay manera de no equivocarnos. Pero sí, como en función de esto, darnos cuenta que podemos hacer cambios,
que no porque tengamos o hayamos tenido la misma respuesta o el mismo efecto o resultado en algo que hemos hecho, eso no significa que no podamos cambiar. Me parece que es como detenernos ante la hiperreflexión, como dice Frankl, de no pensar tanto las cosas, como de verdad parar lo más posible de pronto estarnos imaginando y pensando tanto y tratar de conectar lo más posible con la experiencia del momento en el aquí y en el ahora y con lo que sentimos, con nuestra experiencia interior. Dejar un poco, un rato de lado la cabeza. Bien, maestra. ¿Qué hacer cuando aparecen los pensamientos catastróficos y de desesperanza? Bueno, aquí algo que es importante es, de preferencia, escribirlos. Y como de momento no pensarlo mucho, escribir de preferencia en papel, cuaderno, habrá quien ya quiera hacerlo también en algún dispositivo electrónico, escribirlo. Esto de entrada, bueno, es una manera de sacarlo fuera, ¿no? No tenerlo nada más en la mente y volverlo a leer y revisarlo incluso con una persona, que sea con una persona de confianza o a quien le podemos conferir que en esa relación con esa persona me nutre de alguna manera, la relación con esa persona más bien me nutre. Y algo que va a suceder es que es altamente probable que nos demos cuenta que esos escenarios son verdaderamente catastróficos y que no necesariamente son tan viables o tan reales. Y que es más, desde el miedo al miedo, que se presentan estas problemáticas o escenarios catastróficos. ¿Por qué menciono esto? Porque el miedo como emoción es muy importante sentirlo, porque tiene un factor de protección. El miedo me alerta para que me cuide, pero el miedo al miedo tiene que ver con cosas que ya me estoy imaginando de más y que de verdad la mente se va y se va y se va justamente ante escenarios catastróficos que en muchas ocasiones no tienen gran cosa de realidad, pero que si las empezamos a vivir como tal, como ya dijimos hace un momento, sobre las etiquetas pueden ser autoproféticas y cumplirse. Bien, maestra. ¿Cómo trabajar la resiliencia en personas con alguna discapacidad o con personas de secundaria con educación especial? Yo quiero ser muy sincera con respecto a esa pregunta. Desconozco como tal el tema del trabajo con personas con capacidades diferentes, pero si me lo permiten, yo busco esta información, se la hago llegar a la maestra Ana María Juárez para que pueda publicarse en el espacio de Facebook de la FES Iztacala. Bien, maestra. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad? Bueno, pues primeramente aceptando que la sentimos. Creo que de pronto algo que sucede es que no la aceptamos y eso ayuda a que esto se instaure más. Me parece que en el caso de la ansiedad es justo primero aceptarla. Es muy importante poder compartir cómo nos sentimos con alguien más para que esto no se haga más grande. Algo muy importante es respirar. Por ahí yo les invitaría a que visiten la página de la maestra Elena Ortiz, también ahí docente y una gran profesora de la FES Iztacala. Ella tiene por ahí publicación sobre este tipo de temas, si no mal recuerdo, pero de entrada es cuidar la respiración, que además, bueno, nos damos cuenta fácilmente porque empezamos a sentir taquicardia, empezamos a sentir sudoración en las manos, empezamos a sentir una angustia, temblor en las manos. Entonces, bueno, cuidar que esto no se vaya a disparar. Es de entrada respirar de manera profunda, tratando de que el aire llegue verdaderamente desde abajo hasta el estómago y también buscar ayuda profesional. No olvidemos que en este caso ustedes pueden buscar de entrada en la página con cualquier buscador en internet COVID UNAM y en la página exprofeso de COVID UNAM hay atención especializada de la Facultad de Psicología de la UNAM, del Centro de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad, en donde hay atención especializada
las 24 horas del día, de lunes a viernes, para que puedan hablar. Hay mucho apoyo en este sentido, también en línea, desde luego, para poder atender el tema de la ansiedad, que es algo que también es de las emociones y sentimientos que estamos experimentando. Bien, maestra. ¿Qué otros libros se relacionan con la búsqueda del sentido? ¿Qué otros libros? Bueno, yo recomendaría los libros de Jorge Bucay, médico psiquiatra, psicoterapeuta argentino, que me parece que de una manera muy sencilla explica también, y con el enfoque Gestalt sobre todo, más lo que ha sido el desarrollo de su obra. Tiene libros como Cuentos para Pensar, que con estos cuentos él agrega alguna anécdota que es útil. Está también el libro de la autoestima al egoísmo, que me parece que también habla de lo que es como sentido de vida. Yo incluso hablaría de psicopatología de la vida cotidiana de Freud, ¿no? El padre de la psicología en mucho, desde su raíz, que también da cuenta de esto. Y también hay algunos videos en YouTube de Silvia Cobian, por ejemplo, psicoterapeuta, que hablan precisamente sobre el sentido de vida, sobre la experiencia interior, que también recomendaría. Gracias. ¿Podría mencionar el libro del que hablaba al inicio de la ponencia? Sí, es el libro justamente de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Quiero decirles que me llama la atención porque me di cuenta la semana pasada de esta gran plataforma que lleva todo a domicilio a nivel mundial y que, bueno, se ha disparado ahora, que ofrece cualquier tipo de productos, alimentos y demás, que en el caso de los libros es el libro más vendido ahora. Ahí lo pueden encargar en esa plataforma porque, bueno, pues seguramente se retoma como una experiencia de encierro, de vivir una especie de guerra ante el estar contendiendo con este virus, como en su momento Viktor Frankl vivió el Holocausto. ¿Nos puede proporcionar nuevamente el nombre de la guía? OMS. Está en la Organización Mundial de la Salud, está en la Organización Panamericana de la Salud, que es www.oms.org.es, y ahí pueden encontrar guía para la convivencia durante COVID-19. O simplemente en un motor de búsqueda pongan, es un archivo que está en PDF y es guía durante la convivencia por COVID-19. Nuevamente, gracias, maestra, y cedo la palabra a la maestra Ana María Juárez. Muchísimas gracias. Gracias, Irma, muy gentil. Monse, muchas gracias por este excelente espacio que nos motivó a percibir el aislamiento social y el confinamiento con un sentido diferente. Muchas gracias a la audiencia y los invitamos el próximo jueves al webinar con el tema Desafíos en la atención clínica en pacientes con discapacidad. Que tengan todos una excelente tarde. Ya en nuestra pantalla está el link para que ustedes puedan solicitar su constancia. Estará disponible hasta la 1 de la tarde el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Monse, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Gracias, igualmente.